Muy buenas tardes, hermanos. Como cada semana es un gusto poder saludarle a este culto de la semana. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos, porque podemos, cuando menos por este medio, tener comunión. Y bueno, el día de hoy hemos invitado a la pastora Fabi, que nos hará favor de compartir el mensaje. Entonces, si usted gusta, vamos a hacer una oración todos juntos. Oremos. Señor, te agradecemos, bendito Dios, este momento, este tiempo en el que meditaremos en tu palabra en torno al mensaje que tú has puesto en el corazón y en la mente de mi hermana Fabi. Rogamos, Señor, para que en este tiempo su mensaje, su voz y todo lo que ella ha preparado colaboren a nuestro crecimiento, colaboren a nuestro desarrollo espiritual y nos ayuden en nuestras cargas diarias, nos ayuden, porque sabemos, Señor, que siempre nos alientas a través de los hermanos, porque es un gusto siempre poder escuchar que has hablado a través de nuestros hermanos y ellos nos hacen llegar ese mensaje. Señor, nos ponemos en tus manos y agradecemos de antemano lo que habrás de hacer en nuestras vidas. En tu santo nombre, bendito Jesús. Amén. Bien, hermano, pues muchas gracias que hoy podemos estar en este espacio. Vamos a darle lugar a la pastora Fabi, entonces en cuanto ella nos indique, podemos empezar con el mensaje. Adelante, hermana. Dios les bendiga, hermanos. Pues doy gracias a Dios, que es una bendición, un privilegio, una responsabilidad el que pues nos inviten a compartir. Vamos a compartir lo que es el siervo, del griego doulos, siervo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 44, dice: y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. La perícopa de esta cita bíblica sería desde los versos 35 al 45, donde Jacobo y Juan piden posiciones privilegiadas. Y en la Biblia de la traducción lenguaje actual, Marcos capítulo 10, 35. Sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron: por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron: sí, lo estamos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer nada sin permiso. Además, los líderes más importantes de un país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Esta cita es trascendental de Marcos capítulo 10, verso 43. ¿Sí? Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante,
tendrá que servir a los demás. Ese es el mundo al revés, ¿no? Por eso el Evangelio para muchos es locura, porque sabemos que, como dicen los versículos anteriores, ¿no? Hay una gran diferencia. Quieren ser el protagonista, ¿no? El que manda, ¿sí? Pero con una dictadura, un autoritarismo. Para saber mandar hay que saber hacerlo, ¿verdad? Por ahí dice un dicho. En el versículo 44 de Marcos capítulo 10, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el servidor de todos. Verso 45, yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente, ¿sí? Sí, que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. En el pueblo de Dios hay quienes todavía piensan, ¿quién, yo, un siervo? Usted tiene que estar bromeando. Creo que se imaginan que ser un criado, ser un esclavo, ¿no? O sea, ¿cómo yo y más si tengo un status quo? O sea, si soy el presidente de una empresa, de una corporación, o soy el jefe de la casa, ¿sí? Tengo un rango, un estatus, o sea, ¿cómo yo voy a servir a los demás? Y no es un principio importante el que podamos entender el privilegio. Sí, es un privilegio, una honra el ser siervos de Dios. Antes bien, ¿qué nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 16? La Biblia, Dios habla hoy, 2002. Portaos como personas libres, aunque sin usar vuestra libertad como un pretexto para hacer lo malo. Portaos más bien como de Dios, es decir, vivir como siervos de Dios. En el libro de Hans Kuhn, se llama Libertad Conquistada, hace una mención de una libertad. Y dice él que la libertad sin responsabilidad no es libertad. La responsabilidad es poner cuidado y atención en lo que uno hace o dice, ser responsables. Por allí hay X persona en YouTube que dice que Dios nos ha abandonado. Y él, en su explicación muy personal, se refiere, ¿sí?, que es cuando uno se hace responsable, ¿no? Es cuando Dios te abandona. Obviamente que la Escritura nos da una enseñanza muy diferente. Sí tenemos que ser responsables cuando Dios nos da esa libertad, pero siempre Dios vive en nosotros, está con nosotros y Él siempre nos guía y nos recuerda su palabra. Él siempre está con nosotros. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 2, verso 6, Reina Valera 1602, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Por eso la Escritura, al leerla, requiere de un trabajo de meditación, de reflexión, comprensión, orar esa palabra para que pueda
comprenderla, entenderla, guardarla, así como en el repositorio, ¿no? Allí en un almacén, en mi memoria, para cuando se presenta la situación, es cuando Dios nos habla, ¡pum! Es decir, nos recuerda su palabra, la voz del Espíritu, nos recuerda. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Ah, sí, Señor. Ante estas emociones encontradas en una situación familiar, en el metro, ¿sí? En el trabajo, en el hogar, con los vecinos, pues reflexionar en ese momento, recordar que el Espíritu Santo nos hable, ¿sí? Porque recordemos siempre que esta palabra pues son los labios de Dios, es la boca de Dios, ¿no? Y decir, sí, tengo que andar, sí, como Jesús, en sabiduría, cómo respondió, ¿sí? Cuándo cayó, cuándo habló, etc. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, ¿sí? Usando la Biblia Torres Amat, dice lo siguiente: sed pues imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo, decía Pablo. En el libro Imitatio Christi, traducido La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, ¿sí? Se refiere a tomar el modelo de Cristo. Para esto considero que es importante pues vivir, ¿no?, esas etapas de crecimiento espiritual. Que recuerdo que este libro me lo dieron ahora sí que me lo prestaron, ¿no?, en la universidad, estaba empezando a estudiar contabilidad, y la verdad, pues todavía no había nacido de nuevo, ¿sí? Era, pues, creyente, y se me complicó mucho, o sea, la verdad, lo vi muy elevado, muy, muy místico, decía, creo que esto no es posible, como actuar de esta manera, obviamente, pues como Cristo, no conocía la palabra de Dios. Pues sí, nada más cuando iba, ¿no?, los domingos, los evangelios, un pedacito, ¿no? Pero pues es de que rápido se acabe en ese momento, ¿no?, el tiempo de la liturgia, ¿no?, para que ya pueda hacer mis labores. Y entonces, ya otra vez pasando los años, volví a leer este libro, obviamente ya conociendo las escrituras, y es algo que siempre nos ha recomendado el pastor, ¿no?, el pastor Cristian, que muchos quieren pues ya leerlos, por ejemplo, los evangelios apócrifos, ¿no?, sin antes leer los evangelios canonizados que están en la Biblia, ¿no? Y es cierto, no tenemos tanta claridad y tampoco podemos aprovechar, ¿sí?, completamente todo. Primero tiene que ser la escritura, ¿sí?, junto con pegado, pues, otro libro, ¿no? Y bueno, entonces Tomás Kempis, quien fue un teólogo muy profundo, escribió este libro, y la verdad pues sí es muy sustancioso. El apóstol Juan en su evangelio narra lo siguiente, capítulo 13, versos 12 al 15. En la Biblia Serafín de Ausejo, 1975. Verso 12. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy.
pues si yo, el maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho con vosotros, también vosotros lo hagáis. Sí, dicen un refrán. Las palabras, ¿no?, convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, aquí como, pues Jesús siempre enseñaba a sus discípulos con el ejemplo. Nosotros como servidores de Dios, pues también tenemos esa responsabilidad, pero con convicción, no para quedar bien o para que los demás nos vean o para ser halagados, aplaudidos, no, sino que realmente en nuestro interior hay esa transformación, esa convicción, ese amor, esa decisión, esa entrega de servir, así como Cristo nos ha enseñado. Entonces, pues sus discípulos se quedaron impactados, ¿no? Como tú, el maestro, el Señor, pero dijo, aquí yo les enseño. Entonces, por ahí dentro de la historia de la iglesia, uno de los escritos de anécdotas sobre uno de los sanadores, ¿no? Por ahí de, ¿qué? 1650, ¿sí? Él una vez estuvo en un monasterio y llegó una mujer, ¿sí?, que dicen, ¡ay, una gran sanadora!, ¿no?, que sanaba cualquier enfermedad. Entonces él la observó y en eso él se le ocurrió acercarse a ella y le dijo, oye, ¿puedes lavarme los pies? La otra se sintió ofendida. Dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees si yo vengo nada más a esto? Entonces, él escribe que se dio cuenta que realmente, pues lo que ella decía que sanaba, realmente no era de Dios. Porque él decía que si se acercó a ella era para probarla, ¿sí?, si realmente tenía esa humildad, ¿no?, de servir, y que si tenía esa humildad, entonces el don supuesto de sanidad era auténtico, pero no, él se dio cuenta que era soberbia, ¿no?, para él, ¿no? Eso fue una prueba que él hizo y que pues lo compartió, ¿no?, pues sí, a sus discípulos en esa época. El siervo pues tiene que ser humilde, ¿sí? Y en algunas iglesias se acostumbra, ¿no?, a hacer este tipo de actos, ¿no?, el lavatorio de pies. Cada quien pues dentro de sus declaraciones de fe, ¿no?, dentro de sus enseñanzas, pues saben el por qué tienen esa costumbre de lavatorio de pies, con qué objeto, ¿verdad? Pero pues aquí lo entendible es que el Señor dice, vengo a servir, ¿no? Y también ustedes vienen a servir. Entonces nos da ejemplo de obediencia. Esta frase que termina, dice, vosotros lo hagáis, ¿sí? Lo hagáis. Se relaciona con lo que dice el evangelista Mateo, el capítulo 7, verso 12. Sí, este capítulo está dentro de las enseñanzas del Sermón del Monte y es conocida mundialmente como la regla de oro. En su versión positiva, utilizando la Biblia, el pueblo de Dios, dice, todos los que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. En la Biblia, traducción lenguaje actual, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Nueva traducción viviente. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Ahora una versión negativa.
No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esta cita del Evangelio según San Mateo se relaciona con el Evangelio según San Lucas, que es en el capítulo 6, versículo 31. También está dentro de las enseñanzas de las bienaventuranzas. En la Biblia, la Sagrada Biblia, como queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo de igual manera con ellos. El apóstol Pablo lo resume de la siguiente manera en su carta a los Romanos, capítulo 13, verso 8. En la Biblia, Nuevo Testamento de la Biblia de Navarra. No debáis nada a nadie, a no ser el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido plenamente la ley. El próximo, o sea, al próximo, al que está cerca de ti, es el prójimo. Y recuerdo que hace tiempo tuve una situación con mi vecino, lo vindicó, ¿sí? Y no quitaba su coche para que pasara a mi casa un espejo. Dice, ya me van a rayar mi coche. Y se puso muy agresivo, ¿no? Con los señores que iban a pasar el espejo. Entonces yo me acerqué y dijo, no, es que ya mi coche, no sé qué, pero muy, muy grosero. Y para esto, como su casa es casi una torre de Babel, entonces sus hijos estaban asomando por la ventana, otro hijo estaba al lado, tiene bastantes hijos, ¿no? Entonces me acerqué y le dije, ¿sabes qué? ¿No te da pena? ¿Por qué me va a dar pena? Digo, porque te están viendo tus hijos, mira, tu hija está ahí arriba, tu hijo está aquí enfrente, el otro hijo está acá al lado, el otro hijo está más arriba, ¿sí? Y te están viendo cómo te estás comportando, ¿sí? ¿No te da pena? Y dice, pues no, ¿sí? Y decidió, ¿no? Decir, con palabras altisonantes, ¿no? Y dije, pues ten cuidado, porque ellos van a aprender lo que tú estás haciendo, ¿no? Y total de que, pues ya los señores pasaron el espejo con cuidado. Pasaron los años y hace poco, ¿sí? El vecino de al lado sale y agresivamente, así, con el otro. Para esto, el niño pequeño que creció, se puso ahí enfrente y dijo, no, mi papá, y otra vez también y total de que fue muy violento el asunto, que los hijos salieron todos en bola contra el otro vecino de al lado. Y pues sí, se les pegó, ¿no? Por eso, o sea, los padres tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque lo que ven tarde o temprano, lo que se siembra se cosecha, ¿no? Y entonces los hijos se pusieron muy agresivos, más que el padre mismo, o sea, que se duplicó, ¿sí? Esa violencia. Y entonces, pues a mí me da dolor en el corazón, ¿no? Que estos pequeñitos, pues ya no tienen esa inocencia, ¿no? Que tenían. Pero bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder educar bien a nuestros hijos. Y entonces continuamos que dice en la Biblia, Navarra, retomo, no debáis nada a nadie, a no ser el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido plenamente la ley. ¿Sí? Y en su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 14, la Biblia Jerusalén 1976, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En resumen, ser siervo es ser libre, no obligado a servir, sino a servir con gozo y alegría de corazón. Tal vez uno esté cansado, ¿verdad? Porque pues sí, ir para acá, ir para allá, hacer y todo, pero la actitud con gozo y alegría de corazón, servir es amar al prójimo, ¿sí? Servir es amarse a uno mismo, servir es cumplir el segundo mandamiento. ¿Y cuál es? Bueno,
Evangelio, según San Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Verso 39. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. ¿No? Dice mucho, es que debes de amarte. Si no amas a tu prójimo es que porque no te amas a ti, ¿no? Entonces, si yo sirvo a los demás, ¿sí? Es un reflejo de que yo me amo, o sea, haz a otros lo que quieras que te hagan a ti, ¿no? Si yo cedo el asiento, si yo soy amable. Por ahí había hace muchos años un apóstol, ¿no? Donde él decía, tú tienes que estar a esta hora, hermano, y tú tienes que estar a esta hora, y tu hermano a esta hora, y tú, y ya, órale, los quiero aquí, temprano, madrugada, y bla, bla, bla. ¿Sí? Y ya se iba, y era mi amigo. Bueno, digo que hemos desatado la amistad, honestamente, no la he roto, no, simplemente una distancia, ¿verdad? En ese tiempo yo me acerqué, y fue por esto que hubo esta distancia, y me acerqué, después de que él se fue, me acerqué a él y dije, oye, yo nunca te escuché decir, tienen tiempo, pueden, por favor, tendrán tiempo, pueden, gracias. No, pues ellos son siervos, ellos no me sirven a mí, sirven a Dios, ¿sí? Sirven a Dios, no me sirven a mí. Le digo, pero no sabe sus tiempos, no hubo la palabra por favor, no hubo la palabra gracias, ¿sí? No los honraste, o sea, ¿qué pasó? O sea, no, ellos vienen a servir, y además sirven a Dios, no a mí. Digo, bueno, le digo, pues no, lee bien la palabra, y era apóstol ya, ¿no? Apóstol. ¿Qué nos enseña la escritura, no? Y entonces él, pues sí, o sea, ya de allí ya no fuimos muy buenos amigos, pero yo le digo, no, tenemos que hablarnos bien, porque un día, si nos toca en una gran conferencia por ahí de invitados, y te sientan al lado mío, no quiero que vayas a decir, cámbienme, no, y luego orar por México, pues no, tenemos que estar en paz y todo, y dice, sí, está bien, ¿no? Y donde esté, siempre me acuerdo de él y lo bendigo, ¿no? En ese sentido, siempre nuestro corazón debe estar sano. Pero este es un ejemplo de que nosotros siempre tenemos que respetar el tiempo de los demás, dar gracias, por favor, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice ser amables, ¿no? Y pues no que no nos gane, pues a veces por ahí en la escritura dice que los hijos en una traducción, ¿no? De los hijos del enemigo son más astutos que los hijos de Dios, ¿no? Eso ellos pueden ser más amables, ¿no? Que uno. No, la escritura es clara, tenemos que ser amables. Servir es ser diferente y hacer la diferencia e influir, ¿sí? Es ser esa sal, esa luz en medio de la confusión y de la oscuridad que hay. Si los hijos de Dios tienen en servir, sí, podrían estar apagando, contristando al Espíritu Santo y sentirse sin ánimos de servir. Es como un círculo, ¿no? O sea, no, yo no tengo ganas, ¿no? De servir. Pues menos vas a servir más adelante, ¿sí? Entonces, echémosle ganitas. ¿Y cómo? Pues también más adelante quiero compartirles. Pero estuve viendo el himnario bautista y hay un himno que me gustó mucho que quiero compartirles. Y es el himno 419. Espero que se escuche bien. Sí, no, discúlpenme. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre,
tengo paz, contentamiento y amor al servir al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos con fervor, serviré a mi Señor, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador, al servir a mi Señor, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Tan, tan. Sí, entonces, la actitud, ¿no? Hay que servir al Señor con actitud de corazón. ¿No? Actitud de corazón. Eso es sumamente importante. La actitud. Y con alegría, ¿no? Con gozo. Bueno, dices que mi temperamento no es gozoso, ¿no? ¿Sí? Pero no nos vamos a meter en esa parte, ¿sí? Pero, ¿cuáles serían las cualidades y actitudes de un siervo de Dios? En general, dador, perdonador, olvidador de ofensas y tener cuidado de no ofender. No sentirse como un esclavo, sino un siervo de Dios. Dice, es que me mandaron con esto, luego me mandaron con otro. No, sí, bueno, Dios mío, renueva mis fuerzas, ¿sí? Sí, así, o sea, una milla más, ¿no? Y con alegría, sí, dar con alegría, dar el servicio, ¿sí? Esa parte importante que a veces daña mucho a los hermanos dentro de las iglesias, es que me ofendieron, ¿no? ¿Sí? Así, no, yo no me voy a dejar, ¿por qué me voy a dejar? Y también, ¿sí? Regreso, ¿sí? La ofensa. O por ofensa ya no sirvo porque vi esta situación y todo, no. O sea, hay que concentrarse, hay que realmente ubicarse. Y lo que dice la Escritura, no olvidar, y sí somos seres imperfectos, pero que nadie robe el gozo, ¿sí? De servir al Señor. Recuerdo que hace muchos años ya, ¿sí? Cuando empezaba en una iglesia a servir, una hermana decía, estábamos empezando, éramos peques, ¿no? Espirituales, y ella decía, un día se les va a acabar el gozo, así que están muy alegres, hasta cantando, limpiando, que nos tocaba los baños, ¿no? Y todo. Un día van a dejar de cantar, van a olvidar su primer amor. Para ella, el estar gozoso y alegre era que estábamos en nuestro primer amor, ¿no? Entonces, yo ahora sí que oídos sordos, ¿no? No, dije esto, no lo escucho, esto no, mi gozo, servir a Dios, ¿sí? Y siempre que tengamos ese gozo, les decía a los hermanos, tenemos siempre que tener el gozo de servir a nuestro Señor, ¿no? Y recordemos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó, cuánto nos ha perdonado, ¿no? Ni tenemos ni cómo, con qué pagarle, ¿no? Obviamente que no nos pide nada nuestro Señor, pero sí,
Entonces siempre hacer oídos sordos, ¿no? A comentarios que quieren apagar nuestro fervor por servir a nuestro Señor. Ahora ya de manera general, las cualidades, ¿no? Actitudes. De manera particular hice un cuadro comparativo, Mateo capítulo 5, versos del 3 al 12, donde habla sobre las bienaventuranzas. También Gálatas 5, versos 22 al 26, habla del fruto del Espíritu Santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7, que nos habla sobre el crecimiento. ¿Sí? Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versos del 8 al 9, que nos habla de los sufrimientos. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 3 al 10, que nos habla sobre un ministerio transparente. ¿Sí? Bueno, empecemos en Mateo capítulo 5, versos del 3 al 12. Verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Esta palabra de mansos sí, ser apacibles, mansos. ¿Sí? Por ahí había un hermano que decía, es que soy manso, pero no menso, y no sé qué. Le digo, no, hermano, hay que entender muy bien, si quiere vayas hasta la raíz etimológica de qué es mansedumbre, ¿no? Pero no tenga ese pensamiento, ¿no? Hay que aclarar conceptos para poder, pues que no nos jalen esos tipos de, ¿no? De supuestos que muchos utilizan todavía en las iglesias. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Sí? Entonces aquí hago un paréntesis. ¿Sí? 3 cosas deben multiplicarse: la misericordia, la paz y el amor. ¿Sí? La misericordia debe ser inagotable. La paz debe ser, ¿sí?, desbordante, y el amor debe aumentar cada día debe aumentarse ese amor de Dios en nuestras vidas, el amor para con la esposa, el esposo, el amor para con la hija, el hijo, el amor para con los vecinos, el amor para con todos, ¿sí? Debe. Ahora, la misericordia es un sentimiento de compasión. La paz es un estado de tranquilidad, contentamiento, armonía con Dios, con uno mismo y con nuestro prójimo. El amor es un sentimiento de afecto para con Dios y la persona que amamos. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, procurar la paz, ¿sí? En ocasiones, sí, cuando uno sirve a Dios, y ese hermanito se puede pasar para acá, porque para allá no, y el hermanito, pues, realmente no era su momento, o estaba en un momento de crisis interna y se enoja, explota. Entonces uno debe mantener la paz, ¿no? Sí, porque pues somos hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos. Sí, bienaventurados sois cuando os vituperan, os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, gozaos desde esta tierra, ¿sí? No está, que esto no nos perturbe la situación de que a veces los demás no están en paz, tranquilos, y traen muchos terremotos internos emocionales, ¿no? Hay que discernirlo muy bien para poder comportarnos, ¿no? Y en Gálatas, precisamente cuando uno es lleno del Espíritu Santo, pues muestra el fruto del Espíritu, pero este fruto del Espíritu se desarrolla en la praxis, conviviendo con el prójimo, ¿no?
Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra todas estas cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Entonces, reflexionar, ¿no? En el momento de la práctica, ¿sí? Ay, Dios mío, pues estas pasiones, estos deseos malos te los entrego, ayúdame. Como dice, ahora que vivimos en el Espíritu, lo dice Pablo, se los dijo Pablo a los Gálatas y ahorita también recibimos esta palabra, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, ¿sí? No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿sí? La envidia es carcoma para los huesos, no, al contrario, ay, qué felicidad, qué gusto, ¿no? Te gozas cuando un hermano tiene un coche nuevo, qué hermoso, qué precioso, hermano, qué bien, hermano, ¿sí? Por decirlo. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7, Biblia al día. Precisamente por eso, esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es el crecimiento. El domingo el pastor nos compartía muestra de madurez, amor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 8 al 9. En el lenguaje sencillo. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimemos, no hay que desanimarnos, en verdad, cuando pasemos por dificultades en el servicio, ¿sí? Y servicio abarca en todo contexto, ¿sí? Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. En segunda carta a los Corintios, versos 6, del 3 al 10, en la Biblia, el lenguaje sencillo. No queremos que nadie critique nuestro trabajo. Por eso tratamos de no dar mal ejemplo, ¿sí? De no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. La paciencia es muy importante, el desarrollo de la paciencia, ¿sí? Con paciencia y perseverancia se heredan las promesas. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel, en medio de gran alboroto nos han maltratado, hemos trabajado mucho. Algunas veces no hemos dormido ni comido. Es verdad, cuando uno sirve, ¿sí? Y en cualquier contexto, y en la hora de Dios, a veces no duermes, a veces no comes, no es porque estés en ayuno, no hay tiempo, o vamos para acá o vamos para allá, ¿no? A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y, sí, y en la verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, ¿sí? Las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. Hay que defendernos, pero ¿qué? Haciendo y diciendo lo correcto. A veces nos respetan y nos tratan bien, pero otras veces nos desprecian y nos maltratan. Entonces, pues hay que saber vivir, ¿no? De las dos maneras y tomarlo de las dos formas. Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como desconocidos. Siempre estamos en peligro de muerte, pero todavía estamos vivos. Y nos castigan, pero no nos matan. Y parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos nos hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Entonces, por consiguiente, vamos a hacer una sumatoria.
Pero tenemos al converso, más la llenura del Espíritu, más la lectura de la palabra escrita o la lectura de la palabra cantada, ¿no? Más la oración, más el desarrollo del fruto del Espíritu, ¿sí? Más el servicio, utilizando pues los talentos, los dones del Espíritu Santo que nos ha dado. Esto nos da igual a un vaso útil en las manos del alfarero. Somos ese vaso de barro y también se tiene que romper, se tiene que quebrantar, porque pues tenemos que pasar por experiencias, ¿no? Las cuales pues, somos quebrantados, como la lista anterior mencionó, tenemos que pasar por todas esas experiencias, y otra es moldearnos, ¿no? Si no fuimos pacientes en esta situación, reflexionamos, nos rompemos, nos quebrantamos, y otra vez Dios nos moldea, pasamos por esa misma situación, otra similar, y ya hay ese fruto, paciencia, ¿no? Y así vamos siendo formados y creciendo en el amor y perfeccionándonos en el amor de Dios. Entonces, ¿cuál sería la recompensa de servir? ¿No? La carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 23 al 24, en la Biblia, Nácar Colunga. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como obedeciendo al Señor y no a los hombres, teniendo en cuenta que del Señor recibiréis por recompensa la herencia. Servid pues al Señor. En la Nueva Traducción Viviente, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. Nuestra conclusión: después de la conversión debemos anhelar ser siervo de Dios, ser siervos de Dios. Pues el que ora y sirve, sí sirve. El que no ora y sirve, no sirve. Una base importante es la oración, porque ahí encontramos nuestra fuerza, nuestro sostén. Y también orar, Señor, pues tal vez no tengo ganas de servir, pues aliéntame, ayúdame, anímame a servir, ¿sí? A ser un buen servidor en todos los contextos, ¿eh? Existen algunas frases célebres. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La felicidad se encuentra en servir a los demás. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás, es decir, no abusar. Ahora, los clientes no esperan que seas perfecto, es por experiencia, ¿no? Esperan que arregles las cosas cuando algo sale mal, ¿sí? Entonces, vamos a arreglar lo que sale, pues vamos a arreglar, solución, ¿sí? El siervo de Dios también tiene que aprender a descansar para renovar fuerzas. Hay que entregar todas nuestras cargas a Jesús. Bien lo dice su palabra: vengan a mí todos los que están fatigados, abrumados por la carga, ¿sí? Yo los haré descansar. Y el que venga, ninguno será. Todos podemos, ¿sí?, dejar nuestras cargas, entregarle nuestras cargas al Señor, porque a veces estamos tan cargados, que realmente cuando servimos, en cualquier contexto, sacamos nuestro enojo, nuestro descontento, nuestra apatía. Pero si nosotros entregamos todas esas cargas día con día, porque la Escritura dice, aunque el hombre exterior se desgaste, el interior se renueva día con día. Entonces, renovarnos en la oración, en la lectura de la palabra, en la meditación de ella, y entregar toda la carga al Señor Jesús, ¿sí? Para servir con gozo y sin sencillez de corazón. Bueno, hermanos, pues espero que esta palabra, que es nuestro sustento, ¿sí?, esta palabra, que son los labios de nuestro Señor, pues haya caído en buena tierra en nuestro corazón, meditemos,
la recordemos y sobre todo la pongamos en práctica. Bueno, pues les envío un abrazo, los amo en el amor de Cristo y muchas gracias por la invitación. Cedo los micrófonos al pastor Víctor. Bien, pues damos gracias a la pastora Fabi. Hermana, muchas gracias por compartirnos el mensaje y agradecemos a los hermanos que han estado mirando la transmisión ahora de forma, bueno, aquí en vivo, y al hermano Dani Camilo, a Luis Sepúlveda, a Janet Méndez, Margarita Juárez, y a algunos otros hermanos que no, aunque no nos han escrito, aparecen por aquí como que están viendo. Entonces, muchas gracias, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. Acompáñenme, oremos juntos. Señor, te agradecemos por este mensaje que nos has hecho llegar. Gracias, Padre, porque encontramos en ello consuelo y aliento a nuestras vidas y a la manera en la que vamos viviendo en el día a día. Gracias por la hermana Fabi, Señor, que siempre está dispuesta a colaborar. Y gracias por los hermanos que hacen posible que este mensaje pueda llegar a los otros hermanos que nos miran. Agradecemos tu bondad, tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues muchas gracias que hoy pudieron conectarse. Nos esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, hermanos.